Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Belén, a Ramón, a Rafa, a Cristina, a todos los que han organizado estos encuentros, primero por haberme invitado y después por el trabajo tan ingente que ha sido y tan complejo, ¿no? Entonces, para mí es un auténtico placer poder presentar algo que trabajé en su día en mi tesis doctoral de manera tangencial, pero que me ha obligado a sentarme y a pensar un poco sobre el tema. Bueno, lo que os voy a mostrar es un poco cómo funciona una ciudad santa en Senegal dentro del marco islámico y dentro del sufismo contemporáneo. No suele ser muy... porque yo al principio estuve tentado de hablar de Tombuctú, las mezquitas de arena, etcétera, etcétera, y me alegro de no haberlo hecho. Me alegro de no haberlo hecho, hay muchos compañeros de medieval, seguramente pueden hablar de temas medievales mucho mejor que yo. Yo soy especialista en contemporáneo y creo que puedo aportar una visión diferente y viva. Todo esto, la mayoría de las fotos, exceptuando las antiguas, son mías, y las organicé durante mis trabajos de campo en 2014, 2016, 2017 en Senegal, ¿no? Lo primero que nos tenemos que plantear cuando hablamos de sufismo contemporáneo, muchas gracias, porque aquí tengo algunas notas, yo creo que se ve bien, ¿no? Vale. Lo primero que hay que hablar cuando hablamos de actualidad, de sufismo contemporáneo, de qué hay hoy en día, es colocar el marco en el que se mueve el Islam. Bueno, esto es la mezquita de Medina Bay, la ciudad de la que va a tratar nuestra ponencia, y ya verán ustedes toda esa progresión. Todo esto no tiene más de 100 años, esto es lo interesante de esta historia, no tiene más de 100 años, es un desarrollo muy contemporáneo del Islam. ¿Cómo definiríamos el Islam contemporáneo en Senegal? Pues muy sencillo, en 3 puntos. Neosufi. El neosufismo es una corriente que surge en el siglo XVIII que rompe con la idea del sufismo clásico, es decir, con la idea del sufismo de la intimidad con Allah. Es el retorno a las fuentes del profeta, es el retorno a las fuentes de autoridad de los hadices o los dichos del profeta, y a la vez es la revitalización de, por una parte, el conocimiento místico, la marifa, pero por otra parte la sharia o la ley exotérica. El neosufismo surge en el Magreb y en las periferias del Imperio Otomano. Surge también en la India, mogol, y lo que empieza a romper es un poco la institucionalización del sufismo en el mundo otomano. Es interesante que la figura del profeta retoma un papel fundamental, retoma un peso importantísimo. Los neosufis van a tener muy claro que su modelo ideal es ser el profeta Muhammad. Y eso se plantea como un retorno a la tradición, un retorno a una tradición que va justificada por la cadena iniciática, por la sílsila, y especialmente por una experiencia colectiva. Y el segundo punto, urbano. La mayoría de las taricas neosufis surgen, bueno, tenemos por ejemplo a Sir Hindi en Delhi, tenemos a Sheikh Tijani en Fez, tenemos a Ahmed Idris, llega a la zona de Egipto. Es decir, tenemos un montón de personajes, de santos, que aparecen en contexto urbano. Se desecha, por supuesto, la idea de esa pseudo-monacato, la idea de irse a la montaña o irse al desierto. No, la idea es vivir en la ciudad, experimentar el día a día y encontrar la espiritualidad en el día a día. Esto es muy importante porque se une al tercer punto, el neosufismo y el Islam contemporáneo en Senegal. Hago un pequeño paréntesis. Senegal es el único país de África que actualmente no tiene fundamentalismo, y se lo debe a este tipo de planteamiento. Más allá, hay que desmitificar la idea de que sea un Islam sincrético. No tiene nada de sincrético, es mucho más ortodoxo que el islamismo contemporáneo, por ejemplo, que intenta destruir la tradición. Este tipo de Islam, este planteamiento de Islam, es un Islam profundamente ortodoxo, tradicional y basado en la Sharia, con un componente místico, evidentemente, pero mucho más tradicional. Y, como decía, ese punto ortodoxo, ese punto urbano, da que los personajes, los líderes, sean unos personajes completamente tradicionalistas. ¿Qué quiere decir que es personalista? Que se basan en la figura de un personaje, de un sheikh, de un líder. Ahí tienen, por ejemplo, el caso de Sheikh Tijani,
que es uno de los grandes renovadores del Islam en el siglo XIX, que cambia la percepción que tienen tanto metafísica como de Sharia, y su tarika hoy en día roza en torno a los 90 millones de personas en todo el mundo. O sea, se puede apreciar bien. De los cuales, de esos 90 millones, 40 millones están en Nigeria. Lo cual no deja de ser curioso, en la mayoría del norte de Nigeria es tillano. Entonces, imagínense. Aquí vemos muestras de ese mundo senegalés. El mundo senegalés además incorpora, como todas las partes, el mundo islámico, hay que repetirlo una y otra vez, no es homogéneo, no existe musulmania, parece absurdo decirlo a esta altura, pero no se pueden ustedes creer en todos los foros en los que se globaliza. Si no, es que los musulmanes, ese fue el mal que hizo el panislamismo. Creó una mentalidad de unificación que no existe. Entonces, digamos que tenemos la religión, el Islam, tenemos unos marcos muy importantes que es el concepto de Islamic Aid, que en el mundo anglosajón está presente, en el mundo latino es ignorado por muchos profesionales. El Islamic Aid es el marco conceptual donde se envuelve todo esto, y la cultura tradicional, en el caso de Senegal, pues por ejemplo tenemos a los Wolof, a los Peul, diferentes etnias. En el caso del sufismo senegalés, pues ya ven ustedes que si ven, es decir, la representación, por ejemplo, gráfica, es una cosa que se plantea. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, arriba es un graffiti, hecho foto de Dakar, sale el Sheikh Ahmadou Bamba, bastante conocido, uno de los defensores del Islam frente al colonialismo francés. Abajo tienen al Sheikh Ibrahim Niass en una caligrafía de uno de sus libros, una portada. Esos tipos de representación no son para nada mal vistos. No existe ese aniconismo que deberíamos esperar, sino que está totalmente integrado con esa representación visual. Es más, estos elementos al final acaban formando exvotos que llevan los seguidores de esta gente diciendo que les protege, ¿no? Al mismo tiempo ven ustedes la pluralidad de imágenes. Aquí he puesto dos mezquitas muy significativas en Senegal. La de arriba es la mezquita de Touba, la ciudad santa de Sheikh Ahmadou Bamba, como ven ustedes con esas tradicionales cúpulas de colores. Es preciosa, una mezquita preciosa. Abajo tienen la mezquita de Medina Bay, en un claro guiño neo-andalusí, neo-fesí, con esa reafirmación de la tijanía y de lo urbano. Piensen ustedes que esto está en unas ciudades muy poco urbanizadas, en ciudades que están en medio del Sahel, y que normalmente pues, es un medio duro. Bien, hoy en día pues, hemos visto una evolución prácticamente hacia una urbanización más de corte europeo, la llegada de discípulos, la internacionalización de estas tarikas, estas cofradías sufíes en Senegal ha hecho que lleguen discípulos de Estados Unidos, europeos, que quieran importar modelos urbanos, además de la propia mentalidad de el residuo colonial que queda, ¿no? Por eso las ciudades santas en Senegal. Pues hay que hablar de Tivaouen. Ven ustedes por aquí, cerca de Dakar, está Tivaouen. Tivaouen es una de las ciudades tijani por excelencia. Tienen ustedes también ahí Touba. Touba, así que entre paréntesis se lo digo, significa en árabe felicidad, la ciudad de la felicidad, es la ciudad del paraíso. Touba es la ciudad de Sheikh Ahmadou Bamba. Tienen abajo Kaolack, donde está Medina Bay. Kaolack Medina Bay significa la ciudad de nuestro padre. La ciudad juega con el término Medina, árabe, y Bay, que significa en Wolof, significa padre. Y abajo tienen Medina Gounass. Medina Gounass es otra ciudad unida a la tradición de los Futi. Esas son diferentes tradiciones, diferentes ciudades. ¿Qué características tienen estas ciudades? Y esto es importante. Son ciudades que no tienen más de 100 años. Son ciudades que no tienen más de 100 años porque se crearon en la última etapa de la colonización francesa. Normalmente han sido inspiradas por un líder sufí carismático que aglutinó a la comunidad. Seguramente son comunidades de gracia, como la llama el profesor Rudiger Sesseman de la Universidad de Bayreuth, que imitan a Medina Munawara, a la ciudad donde emigró el profeta. Existe un componente muy importante que es la imitatio nabi,
que es la imitación a todo del profeta. Ya verán ustedes cuando pongan las plantas de las ciudades se van a dar ustedes cuenta de eso. Existe también una autonomía legal y social desde los tiempos coloniales. Esto lo obtuvieron en los años 20. Después, por participar en la Primera Guerra Mundial, los franceses pacificaron porque hasta entonces habían tenido problemas sociales, habían tenido revueltas, habían tenido enfrentamientos. El participar en la Primera Guerra Mundial supuso un pacto, especialmente del general Paul Marty, pactó con los líderes de estas comunidades un status quo, un estatus fundamentalmente de protección, en los cuales ellos pueden disponer no de la ley civil, y todavía se lleva, sino de la Sharia. Y ellos eran los máximos responsables de la ejecución de la ley conforme al mundo islámico. Es decir, una vez que pasas entras en la Medina, pasas lo que llaman la puerta, el Bab al-Medina, puerta de la Medina, ya no tiene la administración francesa no tenía peso, es decir, hoy en día sigue manteniéndose con el gobierno senegalés. Ustedes saben que Senegal es un país que es un país laicista, al modelo francés, pero evidentemente el peso social que tienen estas ciudades es inmenso. Se celebran allí, por ejemplo, los Gamu, que son la fiesta del nacimiento del profeta, el Maulud, y puede acoger prácticamente, pues imagínense una ciudad que difícilmente puede llegar a los 100.000 habitantes, se multiplica y puede llegar a acoger, entre comillas, peregrinos de todo el mundo, puede llegar hasta los 600.000, como el año pasado en Kaolack. La gente, evidentemente, se triplica, viven en los alrededores, sorprende porque además yo pasé uno de los Maulud y aquello estaba, aparte de ser un agobio, digamos, de gente, la gente se iba a 50 kilómetros para alojarse. O sea, imagínense, 50 kilómetros que sean todos los días, 100 kilómetros entre ida y vuelta, para alojarse porque no caben en estas ciudades, ¿no? Bien, existe, esto es muy importante, un juego total del simbolismo entre lo exotérico, que digamos en la epistemología islámica se llama Zahir, y lo esotérico, el Batin. Todo tiene un doble sentido. Busquen cualquier elemento, todo tiene un doble sentido oculto y evidente. No esperen que esa calle no está puesta al azar. La casa de fulanito quien vive no está puesta al azar. Todo tiene un sentido oculto que solo puedan recibir los iniciados o los que ellos quieran. Esto es importante. La mezquita, como en el caso de Medina Munawwara, es el centro, es el axis mundi de ese mundo. Y cerca de la mezquita siempre está el jari, que es el árbol. Es un árbol típico de Senegal que está puesto muy cerca. Y, como les decía, la fiesta central es el aniversario del nacimiento del profeta Muhammad. Bien. Medina Munawwara. Vean ustedes, Medina Munawwara, la estructura que tiene, como ven, esta es la estructura moderna, es el mapa moderno de hoy en día. Ven ustedes que tienen la mezquita del profeta en el centro, tiene el cementerio de Bakia al este, dando a la Qibla, bien. El mausoleo del profeta da también a la Qibla, y bueno, aquí se supone que están las casas del profeta, etcétera, etcétera, como ustedes pueden ver, ¿no? En ese sentido, aquí tienen ustedes, por ejemplo, Medina Tuba. Vean ustedes que la orientación es la misma, es decir, está la mezquita de Tuba, está el mausoleo de Shah Ahmadou Bamba y el cementerio para la gente no íntima, sino para el grosso, está puesto en Qibla. Las casas, como pueden ir ustedes viendo, las diferentes casas pues van construyendo todo esto. Bien, aquí hay que hablar ahora mismo de la Tariqa Tijanía. La Tariqa Tijanía fue muy importante. Vean ustedes la Medina de Fez, donde está situado, está muy cerca del Qarawiyyin, que saben que es la universidad más antigua del mundo, y ven que está en un estilo neo-andalusí, totalmente barroco, recargado, pastichero, ¿no? Mi maestro José Antonio González Alcantú tiene unos estudios muy interesantes sobre la ciudad colonial y habla eso del pasticherismo del Fez, que tiene que reinventarse, tiene que reconstruirse, tiene que hacer un imaginario propio para que se comprenda, ¿no? Es una reinvención constante, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no?
Entonces, los Tijani nacen en Fez, se expanden por toda África Occidental, tienen un peso impresionante y el modelo que van a copiar no solo ya es Medina Munawara, sino también Fez, la estructura de Fez, etc. Y el modelo de mezquita, a partir de entonces, va a ser la mezquita de Fez. Vamos a ver unos planos de la ciudad. Como ven, se repite el mismo esquema. Vean ustedes, el cementerio siempre puesto en Qibla, la tumba colocada en Qibla del Sheikh, en el caso de Tibawan de Maliksi. Vean ustedes también el caso de Medina Bay, que está el mausoleo de Sheikh Ibrahim Añas, puesto en Qibla con el cementerio. Imitan completamente la estructura de Medina. De Medina por una parte, pero añadiendo los detalles de Fez. Esa Medina Munawara ideal es transportada al mundo magrebí, al mundo colonial, al mundo precolonial y postcolonial, que hacen un juego muy curioso. Al final queda un pastiche bastante curioso que cuando lo vemos nos sorprende. Este es Ibrahim Niass. Fue el líder de la Tijanía en África Occidental y creador de la Faida. Esto es importante, es su biografía, pues se fue adaptando para que pareciera, entre comillas, la biografía del profeta. En 1929, tras una experiencia mística, él se dedicaba a Sahibul Faida, que es el portador de la Faida, que es la gran iluminación para los Tijani. Estaba profetizada por Sheikh Tijani, y tras esto funda su propia comunidad porque su hermano lo expulsa de la granja familiar en Kosi. Fíjense ustedes, aquí está, ven ustedes Kosi, Kaolack, Kosi, bien. Va desde el campo, desde un mundo rural, ellos tenían granjas de cacahuetes, a un mundo urbano, a la segunda ciudad, o la tercera ciudad de Senegal, porque la primera era Dakar, la segunda era San Luis, y Kaolack, la tercera era la primera ciudad del Sine Saloum. Allí les puedo asegurar que no hay nada, allí hay arena, un río con muchísimos mosquitos y malaria, campos de cacahuete y muchos baobab, y algunas cabras. Entonces, esa ciudad, que es fundamental porque es paso de mercancías hacia Mali, él se mueve a esa ciudad y rápidamente las autoridades francesas, como ven que este puede ser un tipo peligroso, le rodean. Le meten en un barrio y dicen, a ver si eres capaz de construir aquí tu ciudad. Bueno, en el 51, Niass, después de un viaje a Nigeria, se consagra como uno de los musulmanes más influyentes del siglo XX. Fue autor de 50 libros y más de 200 poemas, y falleció en 1979 teniendo más de 20 millones de discípulos en África Occidental. Imagínense qué peso tenía esto. Bien. Esta es la entrada. Les he dicho que las ciudades santas en Senegal siempre tienen una entrada, Bab el Medina. Esto es lo que determina, es como en Medina Munawara y en Meca entrar en el Haram, entrar en la parte velada, en la parte sacra. Entonces, cuando uno va a entrar en Medina Bay, lo primero que encuentra es esta puerta, ¿no? Ven ustedes esta puerta con un retrato de Bañas, ¿no? Aquí ven ustedes, esta es Kaolack. Bien, Kaolack. Medina Bay representa ese círculo rojo que están viendo. No es tan grande, pero sí es importante en ese sentido, ¿no? Es muy importante porque en los últimos años ya van construcciones. El furor urbanístico y el deseo de los discípulos por tener casas ha hecho que ya haya construcciones de 4 plantas. En una ciudad, imagínense, que tenían una planta, han ido creciendo hasta 4 plantas. Dentro de poco, han inaugurado hace poco un centro ya me voy terminando, no te preocupes. Fueron construyendo, han construido un edificio de 8 plantas. Para los viajeros internacionales, especialmente para los norteamericanos que no se quedan contentos viviendo en las chacitas, ¿no? Pues, fíjense, esto es el plano. Aquí tienen el árbol Jai, fíjense, tienen el árbol Jai, como les decía. Bien, es muy interesante porque junto a ese árbol Jai hay un pozo que la tradición de los Tijani, especialmente de los seguidores de Ibrahim Niass, dicen que es el pozo que es el mismo agua que se bebe en Zamzam. Saben ustedes que el agua de Zamzam es el agua de la Meca. Es un agua
con unas propiedades benéficas muy buenas, de la tradición islámica, y que es el agua que dio de beber Agar a su hijo Ismael. Bien, pues la tradición Tijani dice que es el mismo agua, y dice que ese agua de Zamzam produce Ham-Ham. Ham-Ham en Wolof significa conocimiento. Entonces dice, el agua de Zamzam de nuestro pozo es realmente el agua del Ham-Ham. Es un juego alegórico, es un juego simbólico con el tema del conocimiento de la marifa del agua. Entonces dice que el único día que no hay agua en la ciudad de Medina Bay, piensan que fue desierto. Aquí no, el agua es completamente salada, porque estábamos en una zona que se llama el Salum, ¿no? Entonces, con ese agua salada, este es el único lugar de Medina Bay que se puede ver agua dulce, prácticamente, un agua más dulce. Dice, el único día que no hay agua en Medina Bay es el día que se está produciendo el Hajj. Y la peregrinación a Meca es el día del final de la peregrinación a Meca, cuando tienen que beber los peregrinos en la Meca. Entonces, este tipo de tradiciones son bastante curiosas. Vean también un poco de la organización. Como usted, la mezquita, la leyenda es el número 1 en la casa de Ibrahim Niass, que imita también a la disposición de la mezquita del profeta en Medina Munawara. Tienen en el 2 tendrían el Jai y el pozo, el árbol y el pozo. El 3 es la casa del actual Jalifa, de Pape Sheikh, el actual Jalifa. El 4 era la casa del antiguo imán ya fallecido, que se llamaba Ali Sise. El 5 es la mega casa que tiene ahora su hijo, el actual imán, que es Imam Sheikh Tijani Sise. Y el 6 es la puerta de Medina que les he enseñado. Fíjense, Medina Munawara, pues muy sencillo, tiene una estructura similar. El cementerio de Baquía arriba se ve un poco mal, la casa del profeta abajo, la mezquita del profeta, como ven, es un punto central, y el haram, o la zona, ven ustedes, ¿no? La zona donde se estudia, la zona vedada, la zona más religiosa, que es donde se estudia, pasa igual que en Medina Bay. En Medina Bay estaría justo detrás de la mezquita. Entonces, llegamos al punto central y ya voy terminando, ya como le he prometido a Belén, para no cansarles, que yo creo que ya ahora ya merece la pena comer. Esta es Medina Bay actualmente. Esta está tomado desde el centro de visitantes de los norteamericanos. Como ven ustedes, es una ciudad pues, que ya va empezando a crecer. Ven ustedes pues, el tipo de construcción, no es muy para allá, pero ven la mezquita, la inmensa mezquita. Esta mezquita fue inaugurada en 2010 fue inaugurada esta mezquita, como ustedes ven. Ha tenido sucesivas ampliaciones. Esta es la primera mezquita que fundó Ibrahim Niass, que es una mezquita pobretona, con un aire así un poco otomano, así un poco fashion, un poco orientalista, un poco en el kitsch de la época, ¿no? Colonial. Esto es una foto ya de los años 40 con una pequeña ampliación. Esto por la parte de atrás de la mezquita, ¿vale? Como ven ustedes, es una mezquita pues humilde para una comunidad pues, de granjeros, ¿no? Cuando llegó el dinero de los nigerianos, de los comerciantes nigerianos que se hicieron discípulos de Ibrahim Niass, ven ustedes cómo suben las torres. Los alminares crecen y se convierten en dominar el paisaje, pero fíjense, a pesar de la poca calidad de la foto, en que apenas hay casas, lo que hay es muchos árboles. Esos árboles se han ido talando y me decía un anciano que por cada árbol ahora hay una casa y hay 20 familias. Entonces, porque imagínense, cada familia vive en 2 cuartitos. Esta es en el 98, antes de la reforma de la mezquita. Ven ustedes, ¿no? Cómo va cambiando la mezquita. Tienen diferentes fotos. Este es de 2005. Ven ustedes, ya empiezan, se le añaden las 2 torres de atrás. Esta es una foto que hice yo en 2014, mi primer trabajo de campo allí. Es considerablemente, es imponente. Eso está tomado desde la parte de atrás, desde la zona del mausoleo. Como ven ustedes, es una construcción imponente. Esto es desde una de las calles de Medina Bay, de 2016.
esa estructura que ven metálica donde se celebran las celebraciones, las celebraciones de fin de Ramadán, el nacimiento del profeta, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tienen. Y esta es la foto de 2016. Este es el interior. Bueno, lo primero que hay que decir es que el estilo es ese neo-andalusí kitsch, que revuelve las tripas de los historiadores del arte, porque dicen, bueno, ¿esto qué es? Es el culmen del kitsch. Han puesto, llegan los nigerianos y dicen, compra televisores, ponen televisores de plasma, ¿no? O pon vidrieras de colores, o una de las cosas que a mí me fastidia mucho, pero bueno, conozco que la idiosincrasia africana es poner escubillón y poner papelillos dorados imitando, ¿no? Eso es como, es el culmen del estuco, ¿no? El estuco de aluminio, ¿no? Imagínense ustedes un poco ese barroquismo. La lámpara, que aquí no se ve mucho, es otra apología del kitsch, pero tiene una cosa muy interesante que hicieron trayendo de Egipto, que es toda la cúpula circular tiene el Corán entero escrito. Aquí se puede ver algunos ejemplos. Todo el Corán está escrito en la cúpula. Es una cúpula inmensa, no sé cuánto tiene de diámetro, pero es inmenso. Y por supuesto el mausoleo. Este es el mausoleo de 2014, la foto es mía. Ven ustedes que era una reja, bueno, es una forja tradicional con una tumba bastante clásica, ahí tienen ustedes, con azulejos, tal. Pero claro, la potencia de los americanos y de los nigerianos no se contentan con esa forja, ¿bien? Y aparece esto. Esto es también, no sé si es aluminio o tal, pero esto es ya también mucho barroquismo, ¿no? Ustedes pueden ver, y esto es pues imitando a esa mezquita, ¿no? de Fez, de los Tijani, ¿no? Y bueno, para ir terminando, pues decir que el componente simbólico es altísimo. Como decía, puede tener muchas interpretaciones. Yo espero desarrollar más teóricamente el tema para nuestro paper, porque media hora no da, pero espero haberles dado una panorámica general y espero que pues, les haya sido interesante. Muchas gracias.